La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, y nos encanta comenzar la semana con el doctor Guido Gómez Mazara, porque siempre trae primicias, siempre trae informaciones interesantes. Guido, muy buenos días. Buenos días, un placer. Buenos días, Guido Gómez. Compartir con ustedes. Guido, y no podemos comenzar sin hablar de Brasil y de Lula. Oye, porque eso es lo titular de toda la prensa mundial. Mundial. Déjame ver el Por titular. todas las cosas que hay detrás de Lula, pero Vuelve Lula. tú que eres de los políticos, como dicen, que ve al doblar de la curva, ¿cómo tú interpretas ese triunfo tan apretado? Sí, lo primero que hay que decir es que en los últimos 20 años, América ha sufrido péndulos políticos. Yo pienso que el factor que le dio mayor impulso a un proceso que muchos estudiosos llaman la izquierdización de América Latina tuvo que ver con el éxito de Chávez. ¿Por qué? Y eso tocó República Dominicana en algún momento. En toda la Guerra Fría, las izquierdas nunca entendieron el método de la competencia electoral, porque en el marco de ese proceso, los gobiernos de corte liberal que llegaban al poder, léase Bosch aquí, Allende en Chile, Maurice Bishop también en Grenada, fueron derrocados. Ahora, cuando se disuelve ese referente, viene abajo el muro de Berlín, se democratizan las sociedades, los proyectos políticos alternativos usaron la competencia de carácter electoral. Y reitero, yo pienso que el éxito de Chávez contribuyó con una transformación del mapa político de toda América Latina. Sin embargo, esos proyectos fueron derrotados electoralmente. Y si bien es cierto, hay un éxito lógico, entendible de los proyectos políticos de izquierda, es evidente que hay que introducir en ese componente que su vuelta al poder de muchos de ellos es el resultado de crisis de carácter económico. Me explico. Tú ves a Boric, pero Boric ganó, pero había una crisis, sin lugar a dudas. Tú vas a Honduras, doña Xiomara ganó, pero había una crisis. La gente habla de Petro, pero yo les recuerdo a todos que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Entonces, ese componente se expresó ayer en las elecciones. Sobre todas las cosas, porque yo pienso que el retorno de Lula es casi mítico. Sí. Una figura que salió golpeado éticamente, perseguido. Inclusive el juez Moro, que fue electo senador, confesó de manera pública los excesos del proceso frente a él. Ha tenido que superar temas de salud, aspectos hasta de carácter sentimental, se le murió su esposa. Y él, sobre todas las cosas, yo pienso que eso es importante recordarlo, él reivindica la fascinación que existen en algunos pueblos de que cuando desde el presente no se le garantiza futuro, hay una nostalgia por el pasado. Entonces, elecciones muy cerradas. Demasiado. Muy cerradas. Él va a gobernar un país en crisis, pero sobre todas las cosas una sociedad dividida. Y un Congreso que no le... No, Bolsonaro ganó el Congreso. Exactamente. Y yo lo doy como información así tangencial. Observen el componente de militancia política que exhiben los grupos evangélicos en Brasil. Con una presencia, una participación fuera de discusión, que eso va a provocar en algún momento algún tipo de tensión. El próximo compromiso que yo percibo lo inmediato va a ser el 8 de noviembre en Estados Unidos con las elecciones de medio término. Y todo parece indicar que a Biden le va a ir mal. Ahora, Guido, dos cosas. Con la vuelta al poder de Lula en Brasil, uno de los países, el país más grande del mundo, ¿vamos hacia una izquierdización de todos los países del área? No. Y lo segundo, si esto cambia el mapa político con influencia para decisiones futuras. En primer lugar, yo quiero hacer una distinción entre los proyectos políticos de izquierda. Hay una tendencia a empaquetarlos todos, y no es así. No es lo mismo el dictador de Ortega o los excesos en Venezuela que lo que representa Lula. Lula fue una persona de una militancia política pública de izquierda, sin embargo, impulsó reformas económicas y sociales fundamentales. Es lo mismo que la Bachelet en Chile. O sea, son dos visiones totalmente diferentes, en primer lugar. En segundo orden, si bien es cierto, ellos han ganado elecciones, los factores de desigualdad y pobreza constituyen la materia prima del éxito electoral de cualquier candidato. En Brasil, repito, como en Chile, como
Bueno, doña Xiomara ganó en Honduras, una mujer que a su esposo le dan un golpe de Estado, sale del país y gana las elecciones. Y aunque no es un político de izquierda, pero su perfil es anti-status quo, Andrés Manuel López Obrador también le pasa lo mismo en México. No es una figura, repito, con tintes ideológicos, pero rompió con la tradición política de su partido, que fue el PRI primero, después fue electo por el PRD de allá, alcalde de la ciudad del DF, y por vía de consecuencia después ganó las elecciones con un movimiento independiente. Las influencias no van a ser las mismas, mira por qué. En ese primer ciclo de éxito electoral, en América Latina, Chávez tenía elementos favorables. Precios del barril de petróleo a su favor, el posicionamiento de las commodities y la expansión de la inversión china en esa parte de América Latina. Ellos van a tener que afrontar otras dificultades y yo siento que en el caso específico de Lula él tiene las destrezas, el conocimiento. Y fíjate que él fue construyendo pactos con sectores conservadores mucho más racionales. Porque debo de admitir, salvando las distancias, que Bolsonaro es una versión de Donald Trump en Brasil. Sí. Es una persona que apela mucho a los componentes del radicalismo, fraccionó la sociedad brasileña. Hay una imagen terrible de una diputada de él cayéndole atrás a una persona con una pistola. Es decir, eso alteró la sociedad brasileña y yo aspiro y espero que se inicie un proceso de unificación de la sociedad y que ese bálsamo tan indispensable para gobernar país como Brasil, que es un país muy desigual, aflore ahora con la gestión de Lula. Lo que sí yo quiero reiterar es que más allá de los componentes de carácter ideológico, parece que es insostenible el éxito electoral en el marco de inflación. Y todos los resultados electorales que se presentan en América Latina y quizás en el mundo, porque también en Europa hay una tendencia contraria. En Europa hay un proceso hacia la derecha. Sí. El caso de Italia es un ejemplo innegable y yo me atrevo a proyectar que en España hay elecciones el año que viene y no hay posibilidades de que el Partido Socialista Obrero Español mantenga el poder. Anoten este nombre, Núñez Feijóo, que es el candidato del PP, que evidentemente parece que van a ganar las elecciones. Núñez Feijóo es el candidato del Partido Popular que tiene todas las posibilidades. El común denominador, crisis económica. Guido, yo quiero trasladarnos al país. Yo vi una exposición tuya, que claro, no podemos hacerla acá en el programa de Teleradio América, pero muy interesante, sobre los conflictos de intereses que se dan en el sector eléctrico, pero básicamente con el tema de la barcaza de Azor, de los negros, que tiene un amplio rechazo de la población. Mira, yo voy el miércoles a acompañar a los ciudadanos a una caminata. El cuento es muy corto, esa barcaza tenía como destino Haití. El argumento aquí siempre ha sido el tema del déficit eléctrico, que no estamos en discusión. Lo que pasa es que cualquier iniciativa tiene que ser respetuosa del marco legal. Y en el caso específico, le doy una descripción, Los Negros es un distrito municipal muy pobre de Azua. El 90% de las actividades que se desarrollan allá dependen de la pesca. Hay un potencial. Eso es un parque que se llama Francisco Alberto Camaño de Ño. Ahí están los depósitos de Refidonza, por un lado, y en esa parte hay tres aspectos que son importantes. Gas, se deposita gas, full oil, y del otro lado está el clinker. El clinker es el componente de mayor importancia para el cemento. Entonces, ¿qué pasa allá? Que los pobladores reaccionaron diciendo que no había ningún tipo de permiso, se han colocado por encima de la ley quienes promueven ese tipo de barcaza, y yo quiero hacer una reflexión respecto de que es muy peligroso que se exhiba como escudo el tema del déficit eléctrico para que al final de la jornada intereses que en muchos casos en el país la gente le percibe muy cercano al gobierno, estén usando esa proximidad para imponer decisiones al margen de las comunidades. Eso me llama la atención y yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle a mis amigos del sector eléctrico, a todos, muy queridos por mí, desde Miguel Seara Hatton, por ejemplo, que es el tema medioambiental, que es un tema importante, hasta Antonio Almonte, que hay que tener mucho cuidado, que independientemente de quién impulse esa voluntad de hacer las cosas, hay que pensar en las comunidades. Y en este caso de Los Negros, yo invito a cualquiera que vaya para que perciba el nivel de pobreza, desigualdad, marginalidad, y que a los ciudadanos hay que respetarlo. Ese caso va a explotar, porque la comunidad no se va a quedar tranquila y hay muchos intereses circundantes que andan ahí. El primer intento fue colocarla en Boca Chica, no pudieron, se fueron a Los Negros,
y eso está instalado ahí. Sí, ¿Por tú qué nadie dijiste quiere? que eso iba a Haití, Esa pero se suspendió. no, esa barcaza originalmente iba hacia Haití. Claro, un magnicidio llegó y comenzó a deambular y encontraron espacio en la República Dominicana. Lo hago como una explicación. En Haití hay un grupo Billó que tiene mucha influencia en República Dominicana. Es el grupo que ha hecho mayor inversión en el sector de los combustibles. Hay muchas estaciones de gasolina que les representan ellos. Ellos tienen el monopolio de la varilla y el cemento en Haití y tienen vínculos con la República Dominicana. Aquí todo el mundo sabe quiénes son las personas que están compitiendo en el sector eléctrico, a los que tienen legítimo derecho. Lo que pasa es que esos grupos económicos aquí vinculados al sector eléctrico tienen mucho dinero, bien habido de paso. Y mi reflexión es que los políticos nuestros que hacen campaña electoral, cuando se suben en aviones de empresarios del sector eléctrico o andan en Telsa de empresarios del sector eléctrico, corren muchos riesgos. Entonces después no le pueden decir que no. Entonces frente a eso, que prevalezca el interés nacional, que evidentemente hay un déficit del sector eléctrico, pero tú sabes que hay un pulseo interesantísimo. Hay sectores establecidos que no quieren bajo ningún concepto la competencia. Inclusive yo lo invito a ustedes dos, que son muy acuciosos, para que procuren las razones que motivaron, entre otras, la destitución del anterior superintendente de electricidad, que tiene mucho que ver con el tema de la barcaza. Porque ese es un proyecto turco, de inversión turca, que llegó al país, que originalmente se rechazó, pero fue revertido esa decisión. Y un ejemplo de lo que estoy describiendo es que el ex superintendente del sector eléctrico era parte de un empresario del sector eléctrico. Entonces le dan tanto y tanto dinero a los políticos que después deciden quién va a tal sitio. Yo los invito a ustedes que procuren, por ejemplo, no solo en el sector eléctrico, en el sector aeroportuario. Sí. Procuren... ¿Quién domina? ¿Quién domina? Entonces, la sociedad dominicana tiene que impulsar políticos que prioricen el interés de la gente. Y que perfecto, si los empresarios quieren colaborar, que colaboren, pero que no sea un factor determinante. Una de las críticas que le hago al gobierno, que yo humildemente contribuí a la victoria, que es el gobierno de mi partido, es que tenga más un sentido de priorizar el interés de la gente y que los ciudadanos no lo perciban como un gobierno que está más al servicio de grupos corporativos. Eso no es bueno, eso es malo, porque cuando tú identificas funcionarios te darás cuenta que cuando los temas le llegan, ¿cuál es su prioridad? ¿El interés de la gente o del grupo económico que de una forma u otra lo colocó? Y eso, si bien es cierto, ha pasado en muchos gobiernos, uno tiene el sentimiento, la percepción de que en este gobierno hay una terrible presencia de intereses corporativos tomando decisiones. Ese tema va a pesar en las elecciones del año que viene. Vamos a hacer una pausa, Jacqueline, porque estamos ya un poquito pasados, porque nos quedan todavía muchos temas con Guido Gómez Mazara. Doctor Guido Gómez Mazara nos acompaña esta mañana en Telematutino 11, abogado, político, aspirante a ser presidente de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Guido, antes de la pausa hablábamos del tema eléctrico. Las quejas llueven y de hecho desde que tú llegaste al canal alguien te enseñó una factura que de 1,000 pesos 14,000 llegó en 14,000 pesos. Y eso se replica. Hemos visto que han comenzado a hacer manifestaciones en diferentes localidades del país porque no se resiste el aumento desproporcionado de la tarifa eléctrica, además de todo lo que se gasta en el subsidio. Primera pregunta o reflexión es si ese tema va a tener impacto en la campaña del 2023, ya con miras al 2024. Y también tu parecer sobre todo lo que está ocurriendo en Haití. Ok, mucho gusto. Comienzo con el tema haitiano. Bueno, yo pienso que la nostalgia de alguna franja liberal que en la República Dominicana por muchos años acarició el tema haitiano de otra perspectiva, siendo un país como el nuestro históricamente solidario, tiene que llegar a la conclusión de que desde el punto de vista de las finanzas públicas, tú tienes dominio importante sobre el tema, nosotros no podemos sostener la situación haitiana. Yo lo hago como reflexión estadística. Entre el año 2018 y el 22, los gobiernos han gastado 10,000 millones de pesos en el tema de, los partos. La relación que existía en el 18 era 85-15, 85% dominicana, 15% haitiana. Ahora es 65-35. Ese es un componente que tiene que conducirnos nosotros a reflexionar
seriamente sobre el tema de nuestra relación con los vecinos. Y a eso tú le sumas los componentes de inestabilidad de carácter política y social que hay en Haití, donde bandas criminales han tomado el control de la sociedad haitiana, que de paso, el reconocido Barbecue, entre otras cosas, tiene el control del puerto de mayor importancia en Haití, para que ustedes vean el control que tienen esas bandas. En el caso específico, la comunidad internacional ha jugado a la hipocresía. Por un lado, quiere que la República Dominicana cargue con el conflicto desde el punto de vista de lo económico, pero en ese mismo orden, los proyectos viables para enrumbar Haití parece que no llegan. En el almanaque haitiano lo importante es celebrar elecciones, pero en un país que recientemente hubo un magnicidio, ¿qué garantías hay del proceso? Exactamente. En otro orden, el tema de la solidaridad internacional, aunque la comunidad ha dicho que tiene un interés de trabajar y financiar con el tema de la cólera, que ha impactado mucho en Haití, pero la verdad es que el proyecto haitiano no es un proyecto viable desde el punto de vista del Estado. Y no me gusta utilizar este término, porque yo soy muy respetuoso del pueblo haitiano y de cualquier país, pero yo siento que la sociedad haitiana de hoy en día está en mejores condiciones de ser administrada, gerenciada, que los haitianos, y es lamentable admitirlo, enrumben por el carril de la democracia ese país. Porque la clase política le ha fallado a Haití, el sector empresarial le ha fallado a Haití, y definitivamente nosotros no podemos cargar con la situación Pero haitiana. estamos cargando. Lamentablemente. Estamos cargando, entonces si no hay definición. Te doy un dato, escúchame. En el discurso que hay respecto al tema de Haití, la gente habla del flujo de ilegales, que es verdad, que ha sido responsabilidad de los gobiernos. Y yo no me quiero montar en una ola para ser simpático con el tema haitiano, pero aquí no ha faltado pantalones a la hora de definir una política migratoria seria y responsable. Ahora, los gobiernos también han generado un nivel de riqueza con el tema haitiano por dos vías. La primera, si un político se quiere hacer rico y el presidente de la República lo decide, lo nombra de cónsul en Puerto Príncipe. Exacto. Todos los gobiernos dominicanos no tienen control del visado. O sea, los españoles saben cuál es la cuota de visa que ellos van a asignar del que quiera migrar hacia España, pero aquí no sabemos el nombre. Procura quiénes son los políticos que han tenido cónsules ahí metidos. Pregunta quién es el cónsul ahora en Puerto Príncipe. El hijo Andrés Bautista. Pero yo tengo experiencia de amigos que han sido cónsul anteriormente que me dicen que a la vuelta de un año están muy ricos. Entonces, también hay que definir desde el gobierno una política de control sobre el visado, porque llegan y por ahí María se va, jamás regresan. Entonces, es una visión un poco dual. Ahora, Guido, pero es que hemos ido cargando. ¿Qué pasa? Vemos las declaraciones de Canadá y Estados Unidos. Ellos apuestan a que hay que robustecer la policía con 2 o 3 equipitos que le van a mandar. Pero nadie quiere mandar sus soldados para allá, lo cual indicaría que no va a haber ninguna intervención. Por lo tanto, República Dominicana seguirá cargando. Si sigue Haití como va y cargamos, ¿qué va a pasar con la República Dominicana? Los modelos de intervención en Haití no han sido los mejores. El primero comenzó en 1914 y terminó 34 años después. El segundo fue como resultado de la crisis de Jean Bertrand Aristide. Y los resultados no fueron los más favorables porque los cascos azules terminaron sin resolver el problema haitiano. El problema es que ese flujo masivo de nacionales haitianos frente a un conflicto y una situación económica que empeora, tiene como destino inmediato ¿cuál es? La República Dominicana. No, y si lo dejan entrar, si le dan el visado, y si le dan trabajo, y si no lo deportan, ¿qué tú quieres? Que aquí hay un segmento de la población que tiene que hacer un mea culpa colectivo. Aquí hay muchos empresarios que tienen un discurso por la mañana contra la presencia ilegal de haitianos, pero en la tarde lo emplean o en sus fincas o en sus construcciones. Es decir, hay un nivel de irresponsabilidad. Pero en ese mismo orden yo quiero reiterar que hay que darle todo el impulso necesario a las iniciativas que tiene el gobierno en materia de nuestra relación con Haití, porque ni podemos aceptar campos de refugiados, y en segundo lugar yo invito a que nosotros tenemos un canciller que es una persona con niveles de competencia, una persona preparada. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero tiene niveles de competencia, conoce el tema internacional, ha trabajado con anterioridad, pero yo pienso que el lobby dominicano tiene que ser mucho más efectivo, porque el drama haitiano es muy acariciado
por los sectores liberales en Europa y en Estados Unidos. El país más pobre del hemisferio. Pobrecito. Además, aquí, y a mí ahí me sale una cuota de quién era mi papá. Aquí tenemos una actitud muy melcochosa con funcionarios internacionales que vienen aquí a darnos clasecitas de lo que hay que hacer con el tema haitiano. Este país va a respetar más a los políticos cuando los políticos tengamos la capacidad de ser decentes, pero no ceder ni una pulgada el derecho que tenemos nosotros de definir nuestra política migratoria con respecto al tema haitiano. Guido, vámonos a la política. El PLD buscando un bajadero y pasándole por encima la ley, bueno, ya tiene un candidato. Hay quien dice que eso altera el cuadro. ¿Cómo tú ves el cuadro político a la luz de una situación económica difícil y que los pronósticos de los organismos internacionales es que el año próximo sea todavía peor? Sí. Miren, en el específico del PLD, ellos tácticamente hicieron lo correcto, al margen de la ley. Ellos construyeron un ardid, que es una consulta, pero tenían el interés de enfocar el partido en función de la elección del candidato presidencial. Y lo hicieron. Qué bueno. Abro paréntesis. Aprovecho la oportunidad primero para felicitar a Abel Martínez y reiterar primero desde el punto de vista generacional, alegría porque un nuevo exponente emerge por la fuerza de los votos y rechazar cualquier intento irrespetuoso, desconsiderado y perverso de creer que la política en el siglo XXI puede ejercerse con los criterios del siglo XVIII. Cada vez que un político hace lanzamientos sobre temas de la privacidad de cualquier otro, está irrespetando la política. La política tiene que ser un espacio de ideas y de propuestas. Y el que quiera combatir, a ver como cualquier otro candidato, que lo haga con propuestas, con ideas. Porque ese síndrome de arrabalizar el debate político en el país es lamentable. Cierro paréntesis. En el caso específico de la Fuerza del Pueblo es evidente que el candidato va a ser Leonel Fernández. Que yo pienso que es saludable para ellos que haya competencia. Que cualquier persona de ese partido con condiciones entienda que puede competir. Porque eso es lo democrático. Pero para llenar requisitos. No, para competir. Para competir, porque eso es lo democrático, que la gente compita. Y en el caso específico de mi partido, el PRM, yo lo reitero. Al PRM le va mejor con otro candidato que no sea Luis. Y pero es que los analistas dicen que con Luis van seguro sí, y que, pero está bien. Que el partido está adelante con él. Pero está bien. Aquí el poder nunca es racional. Por eso la gente se equivoca. Miren, en el viejo partido, cuando Guzmán le pasó el bastón a Jorge Blanco, preservamos el triunfo. Cuando Hipólito insistió, perdimos. Lectura. En ese mismo orden. Si el gobierno se deja conducir por las encuestas melcochosas que tienen más interés en satisfacer quien le paga que reflejar la realidad, va a tener problemas. Miren, para los que andan fascinados con eso. Cuando el pleito entre Jacinto y Eduardo Estrella, el popular era Jacinto, ganó Eduardo Estrella. Cuando el método de elección en el PLD era diferente, el popular era Jaime David, ganó Danilo. En el PRD, la popular era Milagro, ganó Hipólito. Y ahora, todas esas encuestas melcochosas daban a Margarita, ganó Abel. Porque ese es el problema. Nosotros los políticos, en aras de deformarlo todo, hemos hasta falsificado un recurso tan importante que son las encuestas. En el caso específico de mi partido, yo estoy plenamente convencido de que hay un proceso de convención de voto universal, directo y secreto. El PLD lo hizo. ¿Qué excusa van a tener los compañeros y compañeras para no competir? Porque yo no me explico cómo una persona que tiene vocación democrática cercena los espacios democráticos. Para la convención del partido, no se puede votar. Es de delegado, empleado, vengan y voten. ¿Y si la presidencial podría ser así? Sería una aberración, porque Luis ganó una convención. Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito, voto universal, directo y secreto. ¿Cuál es la excusa ahora? Ellos tienen el poder, que de paso, si somos un partido moderno, las autoridades partidarias deben tener la decencia de respetar al que no está con la reelección. Porque si usted es autoridad, no importa que le hayan impuesto, usted es autoridad para todos. Usted no puede ser autoridad y estar al servicio de una causa reeleccionista. Es una falta de respeto y una desconsideración. Pero en ese mismo orden, si nosotros somos un partido auténticamente moderno, tenemos que comportarnos como tal. Los funcionarios, si le criticábamos al PLD en el gobierno que usaban los recursos públicos para hacer reelección, no lo pueden hacer.
Si acusábamos al PLD que utilizaba la nómina pública para imponer candidatos, no lo podemos hacer. Entonces, a los funcionarios de mi partido que están en el gobierno tienen todo el derecho de promover la reelección de Luis. Ahora, que no lo hagan con recursos públicos. Ahí anda un audio que me lo enviaron ayer, en Fantino, uno de los nuevos integrantes de la dirección ejecutiva del partido, diciendo, en Fantino, ahí anda el audio, anda regado en todos los sitios, diciendo, porque van a los sitios, como no conocen los dirigentes, hablan disparate y los dirigentes le graban, no de forma ilegal, ahí en un conversatorio, diciendo que se ha designado una comisión de 3 funcionarios del gobierno en la intención de seguir dándole empleo a los compañeros para que cuando venga la convención todos estén empleados. Bueno, si la intención es emplearlo para la convención, están haciendo un uso irresponsable del derecho de los compañeros a tener un empleo. Y qué pena que solo los usen para asuntos puramente electorales. Eso es una vergüenza. Yo pensaba que esa crítica se la hacíamos al PLD para no hacerla nosotros. Pero estamos calcando las cosas que decíamos que eran incorrectas antes. ¿Cómo están las encuestas, Guido? ¿Qué dicen? Depende. Depende. Si son encuestas desastre, Luis tiene... Oye la reflexión que yo hago. Si nosotros en la cresta de la popularidad obtuvimos 52%, ¿verdad? Y el país estaba casi con nosotros. Y con aliados. ¿Cómo es posible que un año y medio después, en medio de una inflación, con crisis, con la dirección del partido en problemas... No, es que con muchos partidos ya que se fueron... Y que Luis sea más popular que antes. O sea, repiten la historia. Un año y medio antes, dice el gobierno, Danilo Medina publicaba encuestas que lo ponían más cerca del cielo que de la tierra. Sí. Y era el más querido, el más adorado. El presidente más popular del mundo. No puede salir a un supermercado. Y entonces, lo fue en algún momento. Sí. Hay que ser. Sí, en algún momento en algún momento lo fue. Sí, yo lo que creo es que parece que la estrategia de José Ramón, mucha gente la ha asumido en el PRM. Entonces está publicando encuesta. ¿Qué te pasa? José Ramón tiene buenas relaciones en este gobierno. Muy buenas. No lo han tocado. No le han hecho la auditoría. Para que ustedes vean las relaciones subterráneas. Había que hacer una auditoría. Pero claro, y no pasamos 3 años diciendo que la visita sorpresa era una vagabundería, que se manejaba dinero incorrecto ahí. No, pero se han escrito mucho del bienestar que ha traído Sí, pero en los fondos, ¿cómo lo manejaron? Y el presidente de la República hoy, en tiempo de campaña, hablaba de los recursos de la visita sorpresa. Lo que pasa es que hay muchas colindancias. Es como el caso de Donald, que el PRM tiene abogados, no porque son profesionales del derecho, sino porque abogan por Donald. Entonces, esas cosas hay que decírselas. ¿Qué es lo que pasa con los José Ramón Peralta? ¿Por qué no han firmado la auditoría de José Ramón Peralta? La lucha contra la corrupción se queda hasta donde está, Guido. No, tiene que seguir. Tiene que seguir. Pero parece que se va a quedar con no, tiene que seguir. Tiene que seguir. Yo tengo en doña Miriam y su equipo que sigan haciendo el trabajo. Hay muchos temas pendientes. ¿Tú estás de acuerdo? Y que lo de Donald, que se sepa todo. ¿A quién le dieron? ¿A qué político le dieron? Porque eso es... Pero ahí parece que hay colindancias. Guay. Como con José Ramón. José Ramón tiene demasiados amigos. Oye las ironías de este proceso. Faña lo sometió, siendo del PRM. ¿Verdad? Sí. Es cierto. Y José Ramón tiene más poder en este gobierno que Faña. Tú debes sepas. Guido, ¿tú estás de acuerdo con la propuesta del presidente de la creación de un Ministerio de Justicia? Honestamente era parte del programa de gobierno. Ellos lo habían planteado. Y el fundamento de esa propuesta tiene que ver con aspectos que tienen que ver con el régimen penitenciario, con el INASIF y aspectos administrativos pasen a un Ministerio de Justicia. Yo no creo que haya una intención malsana de darle un golpe a doña Miriam Germán Brito. No creo que la intención... No, porque él le daría más poder en todo caso para algunas cosas. Depende. Lo que pasa es que el Ministerio de Justicia no va a disolver la Procuraduría. Va a existir una Procuraduría y un Ministerio de Justicia. Entonces, la intención no es darle un golpe de Estado a doña Miriam. De verdad, eso estaba incorporado en el programa de gobierno. ¿Y no de que choca con la Constitución? Bueno, hay aspectos constitucionales que hay que definir. Porque hay algunos abogados que entienden que la creación de la ley pura y simple del Ministerio de Justicia implicaría que no tiene una contradicción con aspectos constitucionales. Yo creo que tiene contradicción con aspectos constitucionales, pero para eso estamos discutiendo. Eso es una propuesta. Ojalá la mayoría congresional, independientemente de partidos políticos, se ponga de acuerdo en esa dirección.
Guido, y Abinader no ha sido un buen presidente, que tiene una buena imagen, que ha aprendido, ha sido muy elogiado, que la economía va bien, que él se maneja, dicen algunos que maneja muy bien los temas del país, que se ha superado, que ha sido una sorpresa. No, pero dime. Desde el punto de vista de mi generación, yo me siento coincidente con muchas cosas del gobierno. Los aspectos que no estoy de acuerdo, yo lo digo de manera pública, y yo nunca voy a apostar al fracaso de ningún gobierno, y menos el de mi partido. Ahora, hay aspectos de la gestión de Luis que yo aplaudo. Yo pienso que Luis no es una persona que está en negocio. Pienso que la decisión de colocar a doña Miriam Germán Brito es una buena decisión. Cada vez que ha asomado un tema de carácter ético, salvo excepciones, él ha respondido. En esos aspectos yo estoy de acuerdo. Ahora, hay aspectos del gobierno que yo no estoy de acuerdo, lo digo constantemente. Eso, siempre respeten más a la gente que dice lo que piensa, y no a un club de áulicos que le viven diciendo cosas a los presidentes en interés de ellos creerse las cosas. No, la democracia dominicana es mucho más efectiva cuando se hacen críticas respetuosas, y yo cada vez que tengo un tema de coincidencia con Luis, lo he dicho, lo he defendido. Creo que con el tema haitiano hay que asumir una actitud de responsabilidad y de coherencia frente a la postura del gobierno. Ahora, cuando tú me dices a mí, el tema de tarifa eléctrica, yo digo, pero por el amor de Dios, todos estamos en protesta. Yo no sé cuál es la reacción en tu casa, pero yo tengo un debate interno diariamente con mi esposa. Apaga la luz, apaga aquello, porque llega muy cara. Con las hijas mías, mujeres, apaguen el aire acondicionado. O sea, el tema eléctrico es un tema que el gobierno no ha podido responderlo. El tema de la inseguridad, por lo de Vitico Herarte y otros aspectos, el gobierno ha pasado las de Caín con eso, no tiene una respuesta. Y yo quiero sumar al tema de que muchas comunidades están implosionando. Verifiquen qué pasa en Villamella. Pero que se ha ido replicando en otras zonas. Y en otros sectores del país. Sectores. Es que el gobierno... Hay un periódico que todos los días pone un barrio diferente. Claro, Sí. claro, perfecto. Lo que pasa es que mientras el gobierno crea que la respuesta a los problemas fundamentales es un tema de marketing, anda mal. Los problemas de marketing sociedad, es anuncio y no acción. Sí, los problemas de un país no se resuelven en las redes, es con la gente, haciendo las transformaciones del lugar. Hay aspectos donde el gobierno ha avanzado, pero el gobierno tiene que saber más a pueblo, los funcionarios tienen que saber más lo que es un motoconcho, una fritura en una esquina, un patio, un colmado, un colmadón. Hay funcionarios muy queridos por mí que tú los sueltas en Gualey y se pierden. Hay que buscar un GPS. Entonces, la realidad social dominicana obliga a que uno aborde los temas. ¿Tú no te pierdes en Gualey? Yo vivo metido en la 3. Yo no soy un popi. ¿Tú eres un guaguaguá? No, yo soy un ciudadano normal que viene de un barrio, hijo de una mujer que se quedó viuda con 22 años, que por la fortuna divina pude estudiar, y Dios nos ha ayudado a nosotros, pero yo no tengo una concepción popística de la realidad social dominicana. Yo me parezco al 90% de los que andan aquí. Yo me parezco a todos los muchachos que son camarógrafos. Además, yo soy el hijo del Moreno. Yo no soy un popi, ¿no? Maximiliano Gómez. No. Guido, tú sigues adelante con tu proyecto. Pero 100%. Y yo voy a una convención para aunque que cuenten... no te mencionen, Guido. ¿Qué importa? A la gente no la pueden ignorar. La conexión que yo tengo abajo con la gente no la pueden ignorar. Eso es lo muy importante. Y además, el proceso de competencia va a permitir que vayamos a un debate. Yo estaría seducido por la idea de que Luis, Ramón y yo fuéramos a un debate. Ramón. Albuquerque. Que es un excelente compañero también, que está aspirando a la presidencia. Ah, verdad que Ramón Albuquerque está aspirando. Guido, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Me gusta comenzar la semana contigo los lunes. Claro. Continuamos, amables televidentes. Volvemos a la recta final.